Y les doy una vez más la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, esperando, hermanos, de que el tiempo que hemos apartado para esta escuela sea un tiempo de calidad, sea un tiempo bien aprovechado. Saque su lapicero, saque su libreta, porque van a haber eh, de pronto preguntas que usted va a querer hacer, y cuando uno hace sus escritos, entonces no se olvida. Le aconsejo que vaya escribiendo las citas bíblicas que estamos viendo, para que usted también, cuando tenga ese tiempo a solas en su casa, usted repase, relea las citas bíblicas o las partes de la Biblia que vamos a estar viendo de acuerdo a nuestro tema, y de esa manera enriquezca más su conocimiento. Si hay algo que nosotros vemos en la Biblia que Dios está interesado, es de que el hombre le conozca. No hay otra forma de conocer a Dios sino es a través de las Escrituras. Él nos ha dejado revelado a través de sus Escrituras quién es Él, cómo es Él. Aleluya. En otras palabras, conocer su naturaleza se logra únicamente escudriñando las Escrituras, pues la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio del Señor. Y si nosotros escudriñamos la palabra con la buena intención de conocer a Dios o de adquirir un mejor conocimiento de Dios, créame que Dios le va a iluminar su entendimiento. Recuerde que nuestra doctrina no es para disputar, nuestra enseñanza no es para disputar con alguien más. No, nosotros estamos escudriñando la Escritura para nosotros aprender del Señor. Gloria a Dios. Y tener bases fundamentales en la palabra del Señor, a modo que, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, cuando alguien nos demande explicación o razón de nuestra fe, nosotros podamos dar explicación con base en la palabra de Dios. Y recuerde esto, nunca le decimos a la gente lo que creemos, nunca le decimos a la gente lo que pensamos, siempre le decimos a la gente lo que la Biblia dice, lo que Dios dice a través de su palabra, ¿sí? Entonces, yo creo lo que Dios dice a través de su palabra. Gloria al Señor. Y mi deseo es de que otros muchos crean de la misma manera que yo creo. Porque tristemente, hoy día hay muchísima gente, no son cientos, no son miles, son millones de personas que tienen fundada su fe en una religión. Tienen fundada su fe en la revelación de un hombre y no en la revelación que nuestro Señor Jesucristo nos deja por su palabra. Tienen como fundamento y su fe en una secta, ¿sí? Y esa gente defiende a capa y a espada su fe, su creencia, su religión, ¿sí? Y no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. Y nuestro estudio bíblico es, o más bien se trata de eso, de que nosotros no caigamos en un error tan grave, en aferrarnos a una religión
en aferrarnos en la revelación de un hombre. Porque yo creo que muchos de ustedes tienen la experiencia o han escuchado testimonios donde la mirada está en un profeta, la mirada está en un apóstol, ¿sí? Yo he visto videos y hay uno que ya no existe, ya murió, pero a él le llevaban las ofrendas y los diezmos, a él se los ponían en sus pies, porque él era Cristo encarnado. Y si usted investiga, a él no lo seguía uno, lo seguían multitudes, ¿sí? Pero ¿por qué la gente llega a tal punto de poner sus ojos en un ser humano y creer que en ese ser humano está la vida, está la solución, está Dios? Lo dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, y mire que no tenemos otros libros, estamos con la Biblia. Y si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos va a revelar su gran verdad a través de la Biblia. El libro que ha permanecido por, eso sí, por miles de años. ¿Sí? Porque estos libros que estamos viendo acá, eso tiene más de 2000 años. Mínimo tiene más de 2000 años. ¿Sí? Entonces, hay libros que tienen 4000 años y están ahí firmes. Y no solamente los leemos nosotros y los creemos nosotros, sino que a través de la historia de la humanidad han existido pueblos, han existido familias que han escudriñado las sagradas escrituras, porque es la palabra que Dios ha permitido que nosotros tengamos, atesoremos. Gloria al Señor. Esta noche vamos entonces a enfocarnos, siempre seguimos en la naturaleza de Dios y hemos aprendido cómo Dios se manifestó en la antigüedad con los patriarcas, en el tiempo de Moisés, con el pueblo de Israel. Y conocemos por las Sagradas Escrituras de que Dios se manifestó al pueblo y habló al pueblo en ese tiempo a través de profetas. Y esto es importante enseñarlo porque ese tiempo donde Dios levantaba a un hombre para hablarle al pueblo pasó. Ese tiempo, Jesucristo lo dice, que el último de los profetas es Juan el Bautista. Lo dice Jesús. Dice, la ley y los profetas son hasta. Cuando hay un hasta, es que tiene un fin. Y dice, la ley y los profetas son hasta Juan. Y dice Jesús, es aquel Elías que habría de venir. Si quieren recibirlo, reciban. Si no, no hay problema. Dios cumplió con lo que él dijo a través del profeta Malaquías en el capítulo 4, cuando dice de que Elías viene antes del día del Señor. Si usted quiere abrir la Biblia, Malaquías capítulo 4, dice la palabra, o capítulo 5 es el último capítulo 4 es el 4:5, dice la palabra de Dios, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Preste atención. Está hablando Dios a través de un profeta. Expliqué hace un minuto que Dios levantaba hombres
para hablarle al pueblo. Dios levantaba hombres para hablarle al rey. Y dice la Biblia que estos hombres, el Espíritu de Jehová venía sobre de ellos y ellos profetizaban. ¿Sí? Y al pueblo le está hablando acá. Le está hablando al pueblo. Gloria al Señor. Y dice aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué hará él? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora bien, ¿quién es el que vino? Juan el Bautista. Y vamos a ver en Mateo capítulo 11 y el versículo 14. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo hablando de Juan el Bautista. Usted va a tener tiempo de leer el capítulo. Y las palabras del Señor dicen, y si queréis recibirlo, ¿qué dice el Señor Jesús? Él es aquel Elías que había de venir. ¿Sí? ¿Cuál era el mensaje de Elías? El mensaje de Elías era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y cómo mostraba la gente su arrepentimiento? Haciéndose bautizar. Y él estaba en el río Jordán, él bautizaba en el río Jordán y dice que eran multitudes, era mucha gente la que iba y eran bautizados. Pero el Espíritu de Dios, como era profeta de Dios, el Espíritu de Dios le hacía ver a Juan quiénes llegaban con un arrepentimiento genuino y quienes no llegaban con un arrepentimiento genuino. A aquellos Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera de Dios? ¿Se acuerda lo que dijo a través de Malaquías? Antes que venga el día de Jehová. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Y les exhorta con esta frase: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Porque es que no se llega al Señor así por así. Hay que arrepentirse. Gloria al Señor. Entonces Dios usaba a esos hombres. Y si tenemos un profeta hoy, tiene un nombre. Y ese profeta vive y permanece para siempre. Jamás ese profeta será reemplazado por otro. Porque a través de los tiempos, vamos a hablar de 2000 años, del Sinaí a la cruz, o del Sinaí a Juan el Bautista. Los profetas que Dios levantaba morían. La mayoría de ellos murieron, según Hebreos, matados, asesinados. Y los asesinaban y Dios volvía a levantar otro. Y los asesinaban y Dios volvía a levantar otro, con la excepción de Elías, que fue transpuesto. Moisés, que Dios lo enterró en ese monte. Pero a Moisés, Dios le dio una revelación grande. Y a través de Moisés, Dios le habló al pueblo y le dijo: profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Y les dice Moisés: a él oiréis
Y si ustedes se recuerdan de la voz divina, en Mateo 17, cuando es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo frente a sus 3 discípulos, y ellos oyeron una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y dice la voz divina, a él oíd. ¿Sí? Y Moisés, o Dios a través de Moisés le dice al pueblo, a él oiréis, y hay de aquel que no le oiga, dice. Dice, será arraigado del pueblo. O sea, no se le permitirá ser parte del pueblo. Y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo. Él ejerció el trabajo de profeta o el oficio. Tanto así que la mujer de Samaria le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Porque al profeta se le dio el don de ser como un vidente, podía ver cosas, podía saber cosas, pero todo lo que miraba y todo lo que decía era porque el Espíritu de Dios le mostraba. Y Jesucristo ejerció ese trabajo. Y hay algo importante aquí, hermanos, y es de que nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Pero resucitó al tercer día. Y ahora Él vive y permanece para siempre. Así es de que podemos decir que tenemos un profeta irreemplazable, no se puede reemplazar, no hay quien lo reemplazca. Aparte de profeta, Él es el apóstol, porque Él es el enviado. Aparte de apóstol, Él es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero un sacerdote que dice Hebreos, que vive y permanece para siempre. Un sacerdote que no tiene principio de días ni fin de días. Eso dice la Biblia. Un sacerdote que no tiene genealogía. ¿Y qué más podemos decir de él? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más? Dice que es nuestro Padre, pero a la vez es nuestro hermano mayor. ¿Qué más podemos decir de él? Hay tanto, Él lo llena todo. Él es todo, y por eso la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es Dios. Porque solamente Dios puede hacer lo que Jesucristo hizo. Ahora bien, la Biblia nos enseña de que Jesús nació en Belén. Él es un ser humano. Él fue gestado en el vientre de María y nació como nace todo ser humano. Como ser humano, encontramos en Jesús a el hombre perfecto, a el hombre que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. A el hombre que dice la palabra del Señor que no se encontró engaño en su boca. Es decir, Jesús habló con verdad siempre. Y por lo tanto, Él es el que dice, yo soy la verdad. Gloria al Señor. Y le dice al pueblo en aquel tiempo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad no es algo que dice alguien. La verdad es alguien, no algo. Alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús, nuestro Salvador. Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, y que también está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la verdad. Así es de que si alguien tiene a Jesucristo en su vida, si alguien obedece a Jesucristo, si alguien
somete su vida a Jesucristo, entonces con toda libertad puede decir, yo tengo la verdad. Pero cuando diga yo tengo la verdad, usted tiene que decir, ¿quién es esa verdad? Gloria al Señor. Él es Dios como hombre, el hombre perfecto, como hombre. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5 y el versículo 9, dice de esta manera que Él gloria al Señor, que Él habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el perfecto hombre que muestra una perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Recordemos esto. Como hombre, él sintió angustia cuando se aproximaba el momento en que iba a ser arrestado. Pero primeramente, como Dios, Jesucristo supo que la hora había llegado. Como Dios, él supo la hora, dijo la hora ha llegado, llegó la hora, llegó el tiempo en que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y estos lo maten. ¿Sí? Como Dios le está diciendo a sus discípulos, pero al tercer día resucitará. Eso lo está diciendo como Dios. Pero a la vez, como hombre, él sintió angustia. Dice la Biblia que se angustió su alma. Él lo dijo, mi alma está angustiada. ¿Y cuál fue el refugio que él buscó como hombre cuando estaba angustiado? ¿Se acuerdan? Tomó a sus discípulos que estaban cerca de él y se los llevó al monte a orar. Y les dijo, quedaos aquí, velad y orad. Y él se fue y fue a orar. Pero cuando regresó los encontró dormidos. Esa noche, la Biblia narra que esa noche que él iba a ser entregado en manos de pecadores, él oró 3 veces. Más bien dicho, 3 horas. Por la expresión, por el reclamo que Jesucristo le hizo a sus discípulos diciéndoles, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Quiere decir que Jesús al menos dedicaba 1 hora a la oración. Era una hora de calidad. Pudo haber sido más, pero al menos por lo que él dijo. ¿Sí? Es posible. Pero entonces el punto acá es de que él es el perfecto hombre y aún así él sintió dolor, sintió hambre, sintió cansancio y en muchas ocasiones también cuando quisieron matarlo, y ustedes recuerdan cuando lo llevaron a la orilla de un despeñadero que lo querían dejar caer ahí para que se muriera, aún así dice que se metió entre de ellos y se les escapó. De cosas que uno hace como hombre. Pero como Dios, también hay cosas que Él hizo inexplicables, como por ejemplo los milagros. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo no tienen ninguna explicación para la ciencia humana, no tienen ninguna explicación para ningún ser humano. Porque eso de que solamente Él diga la palabra, hermanos, como le dijo el centurión, le dijo, Señor, yo soy un hombre de autoridad también. Yo doy órdenes, en otras palabras. Y le dice,
Señor, solo di la palabra y mi siervo será sano. Jesucristo dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre. Gloria al Señor. Así es de que la Biblia, hermanos, nos enseña la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es divino. Él es Dios manifestado en carne, como lo dice Hebreos capítulo 1 y el versículo 2, que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a esa manifestación humana. Aleluya, Dios le llama, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Y la expresión hoy está en tiempo presente. Cuando Jesús nació en Belén se cumple esa palabra profética. Así es de que el inicio de la humanidad de Jesucristo es desde el día que el Espíritu Santo engendra a Jesucristo en el vientre de María. Y comienza a gestarse un varón ahí. Nace, es niño, crece, es joven. Y por cierto, en lo mejor de su juventud, lo crucificaron. Pero porque como él lo dijo, la hora ha llegado. Él ya no quiso esperar más. Era ya suficiente el tiempo que había estado acá. Y así es de que él entonces entregó su vida como él lo había dicho antes. Yo tengo potestad de poner mi vida como también tengo potestad de volverla a tomar. Aleluya. Así es de que encontramos ahí que Jesucristo es Dios. Aleluya. Debe esta noche quedar establecido o establecida la divinidad en Jesucristo por las escrituras, por las señales que él hizo en la vida o en los días de su carne. Gloria al Señor por esas actividades divinas. Hermanos, decirle a una planta, maldecir a una planta y que se muera ahí. Hablarle a esos vientos fuertes en el mar y que se hagan bonanza. ¿Sabe qué significa o cómo yo lo veo cuando hace bonanza? Bonanza significa que se quedó el agua mansita. Estaban hasta arriba, ¿verdad? Porque las olas se levantan muy, muy fuertes. Como cuando uno cae postrado a los pies de Cristo. Los vientos, las aguas se postraron a los pies de Cristo, obedeciendo el mandato de su palabra. Con un llamado, hermanos, darle vida a un muerto de 4 días. Esto no lo puede hacer ningún ser humano. Y esto es inexplicable para la mente humana. Pero a nosotros Dios nos ha dado algo hermoso. Y es de que Él ha abierto nuestro entendimiento para poder ver con claridad de que no hay duda alguna en lo que Jesús hizo, porque Él es Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Ahora bien, entendemos de que Él desciende de la divinidad. Dice la Biblia en Miqueas, capítulo 5, gloria al Señor. Miqueas está en el Antiguo Testamento, casi al Miqueas capítulo 5,
Dice la palabra del Señor, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Oiga bien lo que dice la Biblia. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero aquí viene de dónde él desciende, de dónde él viene. Aquí vienen sus principios, sus salidas. Y dice la Biblia, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Esta palabra profética se cumplió cuando Jesús nació en Belén. Cuando llegaron los hombres sabios a Jerusalén buscando al rey de los judíos y le dijeron al gobernador, su estrella hemos visto porque ha nacido el rey de los judíos. ¿Qué hizo el gobernador? Llamó a los ancianos del pueblo de Israel, a los sabios, y les preguntó, ¿dónde dice la escritura que ha de nacer el Mesías? Y ellos no titubearon y le dijeron, en Belén de Judea. Ahora bien, el pueblo vio y tiene en historia hoy día el nacimiento de un niño allá en un pesebre. Y lo ven allá en el pesebre. Pero es solamente su salida como Señor. Su salida como Señor al pueblo de Israel. Su salida como rey para el pueblo de Israel es de Belén. Pero sus salidas, porque habla de dos salidas. Está la primera salida en su nacimiento, que dice, de ti me saldrá. Ahí sale, de ahí va a salir uno, que será Señor en Israel, pero su segunda, la otra salida. Sus salidas, ¿de dónde provienen? Por eso Él es divino. Oiga bien, Él es divino. Solamente hay uno que es eterno. ¿Quién es ese que es eterno? Dios. No hay dos eternos. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra e incluye todo lo que en él hay y todas las cosas. Pero él ya existía. Porque a Dios, nuestro Dios, dice la Biblia, que él vive en un eterno presente. Él no tiene principio de días, ni tiene final de días. En él no hay un reloj que le marque el tiempo. Es más, Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo es para los seres humanos. Dios creó el tiempo para nosotros. Ahí lo dice Génesis capítulo 1. Que lo hizo para contar los días y contar los años. Pero Dios está fuera de eso. Él es antes de todas las cosas. Y a Jesucristo se le atribuye. Fíjese que no hay otro ser a quien se le atribuya todas estas características o todos estos atributos que corresponden únicamente a Dios. Solamente a Jesucristo. Y aquí el que ha de salir de Belén, el que será Señor en Israel, se le está dando la atribución de la eternidad.
sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, Él es el eterno Dios que cumplió con todo lo que dijo. Usted puede leerse a Isaías, especialmente Isaías, que es el profeta mesiánico, el que profetizó más sobre el Mesías. Y usted va a encontrar a Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí que yo mismo que hablo en aquel día estaré presente. Y dice Jehová de los ejércitos: yo mismo iré y os salvaré. ¿Sí? Y puede leerse todo ese libro que es tan excelente, que le va a dar unas grandes revelaciones de quién verdaderamente es Jesucristo. Porque Jesucristo es, como dice Primera de Juan 5:20, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice la Biblia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga bien, este es el verdadero Dios y la vida eterna. También el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, capítulo 9 y versículo 5, les dice también estas grandes verdades en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Hablando de los patriarcas, hablando de quiénes son ellos. Y dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y dice la palabra del Señor, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Cristo Jesús. Dice la Biblia en inglés, la King James Version. Si lo traducimos, dice: quien sobre todos es Dios. Quien sobre todos es Dios. Aleluya. Hermanos, quizá podríamos decir que se podría poner en duda estas declaraciones si viniera de un hombre, de una persona. Pero si nosotros leemos cada escritor de la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar estas declaraciones. Y le cuento algo, que en el tiempo de ellos no existía el internet, no existían los teléfonos. En el tiempo de ellos, el internet y el teléfono era el Espíritu Santo. Porque lo que se le reveló a Pedro, también se le reveló a Juan. Y lo que se le reveló a Juan, se le reveló también a Santiago. Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Lo que se le reveló a Santiago, también se le reveló al apóstol Pablo. Aquí se lo está diciendo a los romanos. Y él en cada carta, porque se trata de una iglesia totalmente diferente, siempre le incluye la unicidad de Dios. Siempre le incluye el monoteo, que es el único Dios. El único Dios. Aleluya.
Y si encontramos a Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? ¿Qué fue lo que vio Tomás cuando vio a Jesucristo? ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo, Dios mío y Señor mío. Y Tomás, como buen judío, era un hombre que creía solamente en Dios, como lo fue Saulo de Tarso. Como buen judío, como buen fariseo, como buen hebreo, él creía en un Dios. Por eso él persiguió a la iglesia en el principio, porque según él, Jesucristo era un hombre común y corriente que simplemente había hecho una nueva secta. Y a los que él perseguía eran seguidores o discípulos de una secta, en otras palabras, de un hombre. Pero Jesucristo le apareció en el camino. Mire, dice que él iba respirando venganza camino a Damasco cuando Jesucristo se le apareció. Y lo más hermoso, que lo dejó ciego por una luz resplandeciente. Y esa luz yo le aseguro que no salió de la tierra. Eso fue un rayo de luz desde el cielo. Que cuando él lo vio, ahí mismo lo cegó. Es más, le quemó todo, porque dice que cuando a Ananías oró, le cayeron de los ojos como escamas. Entonces esa luz le quemó la cara, le quemó todo. No lo dice así la Biblia, pero me lo imagino por esas escamas eran como costras secas, de la piel seca. Claro, claro. Pero hay algo hermoso. Él cae. Y cuando él cae, entonces hay una voz que le llama por su nombre y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué dijo Saulo? Él dijo solo una cosa. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuándo le dijo qué quieres que haga, Señor? Cuando el que le habló le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento él recibe la revelación de quién es verdaderamente aquel a quien él perseguía. Y se dio cuenta, esa frase del Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le está diciendo, te topaste siguiéndome a mí, el único y verdadero Dios. Pero qué, en otras palabras, qué metida de pata, Saulo, ¿cómo no te habías dado cuenta? ¿Por qué? Porque Saulo siempre vio a Jesús como un hombre, como alguien que se rebeló contra el fariseísmo, contra la religión actual que el pueblo de Israel practicaba, porque se lo decían, ni tú ni tus discípulos respetan las tradiciones de los ancianos, por lo que se enojaron tanto y por eso hicieron lo posible de deshacerse de él, que por cierto no lo lograron. Fue arrestado porque él quiso dejarse arrestar. Fue crucificado porque él quiso dejarse crucificar. Esto que quede bien claro. Jesús lo dijo anticipadamente, a mí nadie me puede tocar. Es más, él dijo en una ocasión, si yo quisiera, solo doy una llamadita a mi Padre y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles que me defiendan. Si hay uno que es intocable,
como hombre es Jesucristo. Él es intocable. Aleluya. Además, él no necesitaba orar para que enviaran ayuda por él. Él solo podía decir la palabra y caían todos muertos. Segunda de Tesalonicenses dice que cuando el hombre de pecado se manifieste y Jesucristo venga, dice que lo matará con el resplandor de su venida y con la espada de su boca. La espada de la boca de Jesucristo es su palabra. Él tiene poder con su palabra como para dar vida, que lo vemos, como también para quitar vida, lo vimos también. La higuera. Mire cómo le quitó la vida. Se secó la higuera. Pero a los que estaban secos sin vida, les dio vida. Pregunto, ¿necesitaba Jesús una legión de ángeles que lo defendieran? No. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Como dice su palabra, Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Sobre todas las cosas. Glorioso es el nombre de Jesús. Y ya para terminar esta parte, también Jesucristo mismo proclamó su divinidad y omnipresencia. Recordemos esto, que Dios dice en su palabra que Él es Dios y que con Él no hay otros dioses y que fuera de Él no hay quien salve. Jesucristo proclamó su divinidad diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese que él lo proclamó. En el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos quien proclama ser el Salvador, quien proclama ser el Redentor, quien proclama ser el Dios que viene a redimir a un pueblo. Pero en los días de su carne, mi Señor Jesucristo proclamó ser el Redentor. Proclamó ser divino. Aleluya. Mateo capítulo 18, versículo 20. Hablando el Señor de los problemas que se pueden presentar entre nosotros como cristianos, pero que también Él nos aconsejó que cuando nuestro hermano nos ofende debemos de buscarle y pedirle perdón, tomando en cuenta lo que Él dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor Jesús, oiga bien, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros en esta noche. Y yo estoy seguro que en alguna otra parte hay otra congregación en esta noche que está en la iglesia o está en un hogar llevando un estudio bíblico. Y el Señor Jesucristo está en medio de ellos también. Pregunto, ¿qué significa eso de que el Señor Jesús puede estar presente
en varios lugares al mismo tiempo. Significa que Él es el omnipresente. El omnipresente, hermanos, Él lo declaró. Aquí no está hablando Mateo, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Mateo simplemente escribió las palabras de Jesús. Y Mateo volvió a escribir otras palabras de Jesús en el capítulo 28, versículo 20. Y con esto vamos a terminar. 28:20. Después que el Señor les da la gran comisión, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Preste atención. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y aquí hay 12 discípulos. Aquí hay 12. Que si usted lee la historia de los 12, todos cogieron por un lado, por otro, y no había una forma de comunicación más que por carta. Si en nuestro tiempo, vamos a hablar desde de los principios de los últimos 100 años. Lo más rápido que había era un telegrama. Y llegaba al mes, 2 meses, las cartas se demoraban hasta 6 meses a veces. Imagínense usted en el tiempo de ellos. Pero había algo que los tenía a ellos conectados. Y era nuestro Señor Jesucristo quien prometió estar con ellos hasta el fin. Así es de que Jesucristo proclamó ser el omnipresente. Jesucristo proclamó ser divino, declarando de que Él podía estar presente en todas las reuniones y estar presente en todo el camino donde los apóstoles iban a ir predicando. Y lo más glorioso, hermanos, es de que Jesucristo sigue estando presente, porque Él es el que nos ha reunido esta noche. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convierte el alma. Él es el que derrama de su glorioso y santo Espíritu en nuestras vidas. En Él únicamente hay tiempos de refrigerio, tiempos de liberación, tiempos de salvación. Por lo que podemos decir en esta noche, Jesucristo es la alternativa del mundo. No hay otra alternativa. Jesucristo es la solución a este mundo. Jesucristo es la solución a los problemas familiares. Jesucristo es la solución para todo lo que el hombre quiera en esta vida. Así es de que por esto y por mucho más que hay en las Escrituras y las convicciones que el Espíritu Santo nos da a nosotros, podemos, como dice la Biblia también, decir que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Pónganse en pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta parte. Y con la ayuda de Dios, el próximo miércoles vamos a ver otra segunda parte de lo que vimos
Vamos a conocer la omnisciencia de Jesús. Vamos a conocer la autoridad divina de Jesús. Aleluya. Y yo le ruego, por favor, no se pierda estas enseñanzas, porque estas enseñanzas enriquecen el conocimiento, enriquecen el alma, y esto le va a ayudar a no meterse en cualquier lugar. Le va a ayudar a no escuchar a cualquier maestro, a no escuchar a cualquier evangelista, porque usted inmediatamente se va a dar cuenta por las escrituras de que hay personas que aparentan ser ministros de luz, como dice la palabra de Dios a los Corintios, pero que son ministros de Satanás. Así lo dice la Biblia y así lo sostenemos hoy día. Gloria al Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Dios de la gloria, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, aleluya, porque eres tú quien ilumina